Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar el comportamiento de una espiral rectangular de lados A por B por la que está circulando una corriente I en esta dirección e inmerso en un campo magnético B uniforme que hemos definido va de izquierda a derecha y que tiene la particularidad que su vector ortogonal al área que encierra la espiral definido por la circulación de la corriente va a formar un ángulo θ con nuestro campo magnético B. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la fuerza que cada uno de los tramos de nuestra espiral está sufriendo debido al campo magnético B. Esta fuerza queda determinada por esta relación donde L es simplemente la longitud de cada tramo. En ese caso tenemos que este tramo y L se encuentra en esta dirección, cruz B nos da una fuerza hacia dentro del plano de nuestra página que va a formar un ángulo θ, este mismo ángulo θ, con el plano de nuestra espiral de manera análoga de este lado y L, cruz B nos da una fuerza hacia afuera que también va a formar un ángulo θ con el plano de nuestra espiral. Para el tramo de longitud B y L apunta en esta dirección, cruz B nos da una fuerza hacia arriba y de manera simétrica y L cruz B para este tramo nos da una fuerza hacia abajo. Notemos que este par de fuerzas tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario, al igual que estas. Por lo tanto, la fuerza neta sobre nuestra espiral es nula. Como consecuencia, tenemos que no se va a desplazar. Sin embargo, si nosotros hacemos este ejercicio experimentalmente, tenemos que nuestra espiral va a empezar a girar en torno a este eje. ¿Por qué? Pues debido a la acción de una torca en estos dos tramos. ¿Por qué no en estos dos tramos? Bueno, si nos fijamos en el centro de la espiral, recordemos que la torca está dada por R cruz F. Tendríamos que R, que apunta del centro hacia donde está la fuerza, cruz F es 0 porque estas dos son paralelos. De igual manera estos dos, eso no ocurre con este brazo de acción y esta fuerza. Aquí tenemos R cruz F, nos indica que nuestra torca se encuentra en esta dirección y por lo que nuestra espiral va a girar así. Y de igual manera de este lado tenemos que R de aquí a acá, cruz F, F sale del plano de nuestra espiral, la torca se encuentra en la misma dirección que de este lado y nos indica que gira así. Por lo tanto, tenemos dos contribuciones de torca por estos dos lados de la espiral de longitud A. Por lo tanto, la torca en magnitud va a ser R, que es B medios, por F, que es FA, por el seno del ángulo que se obtiene en estos dos, que es θ. Esta expresión es para la torca de este lado y tenemos la expresión para este lado. Tenemos más B medios FA seno de θ. Ahora, ¿quién es FA? Pues lo determinamos de esta expresión. FA va a ser I por la longitud que es A por la magnitud del campo magnético y denos cuenta que y L, en este caso y A y nuestro campo magnético son ortogonales, entonces la expresión de la fuerza se va a quedar hasta aquí. Regresando a la expresión de la magnitud de la torca, tenemos que, ya simplificado, va a ser B por FA, que es I por A por B, por el seno del ángulo. Reacomodando, tenemos I por A por B
por la magnitud del campo, seno del ángulo, pero ¿quién es A por B? Pues es el área de nuestra espira. Entonces tenemos la torca en magnitud, es I por el área, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo. Ahora ustedes recordarán que I por A asociado al vector unitario ortogonal justamente el área de nuestra espira es la expresión del momento dipolar magnético, mu. Mu es I por A en la dirección del vector unitario n ortogonal al área A. Entonces tenemos que la torca va a ser la magnitud de mu por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo entre ellos. Y finalmente podemos escribir a la torca como el producto cruz entre el momento dipolar magnético y nuestro campo magnético. Y eso es todo por este video. La expresión probablemente la van a usar en su tarea. Y eso sería todo. Nos escuchamos en otro. Bye.